Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Omaira Rodríguez, creadora de Agostini Baker Academy y le enseño a personas como tú a vivir del pan creando un negocio sustentable desde casa. El día de hoy vamos a hablar sobre la matemática del panadero, un video que me quedó pendiente, que les había mencionado en el video anterior que publiqué hace unos días atrás, diciéndoles que le iba a estar detallando un poco más sobre este tema, ya que yo entiendo que muchas veces tiende a crear bastante confusión, sobre todo cuando uno está iniciando en el mundo de la panadería, ya sea como aficionado o como emprendedor. ¿Cuál es la importancia de la matemática del panadero? Exactamente ayuda a estandarizar los productos. O sea, a estandarizar de que si tú estás utilizando un 58% o un 60% o un 65% de hidratación en tu masa, sea la cantidad de exactamente de gramaje o de mililitro que tú utilices, siempre vas a tener esa cantidad, vas a tener ese porcentaje en hidratación. Entonces, te ayuda mucho exactamente a esto, a que todos los productos, sea de que utilices o hagas 1 kilo de masa, 2 kilos de masa, 3 kilos de masa, 4 kilos de masa o la cantidad que hagas, siempre vas a tener ese porcentaje de hidratación. Si tú tienes un cliente, ejemplo X, si tú tienes un cliente que este cliente le gustó, le encantó tu producto, la siguiente vez tienes que volverle a ofrecer el mismo producto. No le puedes ofrecer quizás un producto un poco más seco o quizás un producto un poco más salado o un poco más dulce, ¿ya? Entonces, más o menos, la matemática del panadero te ayuda a que, independientemente de que si tú estás haciendo tu masa y de repente dices, no, pero hoy voy a hacer más o voy a hacer menos de lo que te dice tu receta original, siempre vas a tener la misma cantidad en porcentaje por cada masa. También te ayuda mucho a, obviamente como te comento que vas a ofrecer un mismo producto, también te ayuda a evitar pérdidas de dinero y tiempo. ¿Por qué de dinero y tiempo? Bueno, porque si tú haces un producto, un pancito, no sé, dulce, por ejemplo, y le pones menos dulce o menos azúcar que en el producto que hiciste anterior o en el pan que pusiste anterior, las personas lo van a notar. Entonces tú te vas a dar cuenta que, oye, mira, no es el mismo pan que me ofreciste la primera vez o que ofreciste la primera vez. Entonces ahí te ayuda definitivamente a evitas pérdida de tiempo, pérdida de dinero, y también ayuda muchísimo a las personas, sobre todo cuando uno quiere saber cuál es mi capacidad de producción. Supongamos que yo digo, mira, mi capacidad de producción es 12 kilos por día, ejemplo X, 12 kilos de masa por día. Entonces, pero mi amasadora solo soporta, no sé, 4 kilos o 5 kilos. Entonces, yo le voy a poner, lo voy a dividir porque para todo el día yo poder hacer esa cantidad de masa, yo necesito entonces dividirla quizás en 3 o en 4 partes o en 5 partes. Y ahí tú dices, bueno, entonces yo necesito hacer 3 kilos de masa, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto necesito en harina? ¿Cuánto necesito en agua? ¿Cuánto necesito en levadura, en sal o bueno, cualquier producto o cualquier ingrediente que tú estés utilizando para ese tipo de masa que estás realizando? Y también algo que es muy importante es que te ayuda a saber, o sea, con solamente tú ver la receta y tú ver los porcentajes que tiene cada una de esas recetas, tú sabes ya de una vez qué tan hidratado, qué tan salado, qué tan dulce es esa masa que tú estás haciendo, con solo verla. Simplemente si te dice que es una masa con 80% de hidratación, por ejemplo, tú dices, wow, es muy hidratada. Si dices, no, es 60, 65, tú dices, ah, bueno, ok, es normal, pues no es tan hidratada. Para esto, yo les voy a hacer un ejemplo, por eso que tengo aquí mi pizarra, que en realidad no tenía pizarra, no tengo pizarra, pero bueno, no importa. Compré estas cartulinas, que no sé aquí cómo se llamará, pero bueno, estas cartulinas así, este es papel de cartulina grande, para poder explicarles y hacerles unos ejercicios. Yo tengo por acá anotado mi chuleta, por supuesto, para que no se me haga tan complicado. Entonces, bueno, la primera parte la vamos a hacer cómo calcular el porcentaje de los ingredientes.
Supongamos que nosotros tenemos, voy a escribir acá los ingredientes, supongamos que tenemos harina, vamos a hacer una receta normal, o sea, básica, harina, agua, sal y levadura, supongamos, ejemplo aquí, sal y levadura. Okay. Esto vamos a ponerlo así como para que luego pueda hacerlo. Vamos a simplificarlo porque creo que no va a entrar luego en toda la pizarra. Entonces, bueno, vamos a suponer que la receta que ustedes tienen, una receta original, no sé, de la que yo le pasé o cualquier otra persona que le haya pasado, tenga 600 gramos de harina. Supongamos que de agua es 350 gramos. Okay. 350 gramos de harina. De sal, supongamos que son 6 gramos de sal. Y de levadura son 12 gramos de levadura. Un ejemplo X. Entonces, siempre, esto es una regla, ya voy a poner esto para acá. Esto es una regla y siempre se cumple, que es que la harina representa el 100% de la masa. La harina siempre va a significar el 100%, independientemente del tipo de masa o lo que sea. Esto es una regla y no se cambia. Entonces, esto se puede sacar bastante sencillo. ¿Por qué? Porque cada ingrediente se saca, o el porcentaje de cada ingrediente se saca con respecto a la harina. Entonces, esto es una simple regla de 3, donde te dice que si 350, o mejor dicho, si 600 gramos de harina representa el 100% y yo tengo 350 gramos de agua, ¿cuánto porcentaje necesitaría? O mejor dicho, ¿cuánto sería mi porcentaje de agua? Entonces, prácticamente aquí sería como que este es mi X, ¿no? Mi valor X, y multiplico 350 por 100 entre 600 y eso me da 58%. Esto ya lo hice, ya yo lo multipliqué para poder agilizar un poco los resultados y un poco más el video. Lo mismo hago con respecto a la sal. Si 6 gramos de sal, ¿cuánto yo quiero saber? Bueno, multiplico 6 gramos de sal por 100% entre 600 gramos. Esto representaría el 1%. O sea, mi valor X sería 1% de sal. En el caso de la levadura, sería 12 gramos de levadura por 100 dividido entre 600, sería un 2%. Entonces, es una regla de 3. Por acá voy a escribir un poco más. Supongamos que quedaría así, como 350 gramos por 100% entre 600. Así hay personas que lo visualizan un poco mejor, o también hay personas que lo visualizan es si 600% o 600 gramos representa el 100%, 350 gramos, ¿cuánto necesito acá? Y de todas maneras terminan haciendo esto, que es 350 por 100 entre 600, para obtener cada uno de los resultados. Entonces esto es con respecto a la harina, pero con respecto a esta fórmula que está acá. Entonces acá ustedes suman 100 más 58 más 1 más 2%, eso viene dando un resultado de, vamos a escribirlo acá, no sé, acá será, 161%. Entonces toda esta masa aquí me representa 161 gramos. Esta parte de acá también se puede sumar, tú puedes sumar y ver si la masa que tú estás haciendo representa por lo menos aunque sea 1 kilo de masa. Entonces por lo menos yo esto acá lo sumé y me daba 974 gramos.
Entonces, que son los 600 más 350 más 6 más 12 me daba 974 gramos. En este caso sería 161% que da toda la masa. Ahora bien, vamos a hacer otro cálculo. Este cálculo es con respecto cómo calcular, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una cantidad de harina. O sea, supongamos que tengo 3 kilos de harina y yo quiero saber cuánto va a representar en cada uno de estos ingredientes. Entonces, podemos ponerlo. Sí, supongamos que la harina, voy a escribirlo acá, sería como dije, 3 kilos, serían 3.000 gramos. Entonces, ¿cuánto necesitaría de agua? ¿Cuánto necesitaría de sal? ¿Y cuánto necesitaría de levadura? Entonces, ya yo sé, por regla general, que esto me representa el 100%. El 100%. Entonces, si también se dan cuenta, básicamente la matemática del panadero tiene 3 columnas, que es o sea, en realidad la columna de los ingredientes, la columna de los gramajes y la columna del porcentaje. Son 3 columnas que tiene prácticamente acá porque, bueno, fue el primer concepto y lo hice un poquito ahí desordenadito. Ok, entonces, ahora yo quiero saber cuánto va a representar la cantidad de agua y cuánto va a representar, o sea, cuántos gramos yo necesito para agua, para sal y para levadura. Basándome en esto, que fue mi fórmula original, dice de que en agua yo necesito 58%, en levadura, perdón, en sal 1% y en levadura un 2%. Ya yo esto lo saqué de mi receta original, o sea, de la receta que en realidad tenía en un principio, que es esta, ¿ya? Entonces ahí yo saqué estos porcentajes y listo, que lo voy a tomar. Y para las masas que yo voy a realizar, perdón, para las cantidades, independientemente de las cantidades que yo voy a realizar, voy a siempre utilizar estas cantidades de porcentaje o ciertos porcentajes que me están indicando o que me indicaron la receta original. Obviamente tú probaste la receta original y te quedó bien, entonces tú dices, sí, mira, no necesito ni más agua, ni más sal, ni más levadura, ni más nada, porque de verdad que el pan quedó bien. Entonces ya yo sé que para el siguiente, si quiero hacer más, esta es la forma en cómo lo voy a realizar. Si quiero hacer más harina, o sea, quiero hacer 3 kilos de harina, no voy a colocar aquí 3 kilos como tal, porque todo lo demás se me está representando en gramos. Entonces lo llevo a gramaje, que serían 3.000 gramos. Entonces, de igual forma, esto también se realiza con respecto a la harina, o sea, todos los demás ingredientes se toman o se obtienen con respecto a la harina y se hace 658% por 3.000 entre 100. Entonces, en realidad, la misma regla de 3 que le había comentado acá, si 3.000 gramos de harina representan un 100%, 58%, ¿cuántos serían los gramos de harina o los gramos de agua que yo necesitaría? Como les comenté eso, yo lo realicé por acá para tenerlo ya listo. Y esto me significaría 1.740 gramos. En el caso de la sal, se hace de la misma manera y esto sería 30 gramos. Y en el caso de la levadura, y de igual forma, 2 por 3.000 entre 100 significa 60 gramos. Entonces, ya acá sabemos cuáles son todos los valores que nosotros necesitamos para realizar nuestra masa nuevamente con esta cantidad de harina que ya tenía dispuesta o disponible para eso. La siguiente forma que nosotros podemos realizar es calcular en base a un ingrediente en específico. Entonces, supongamos que nosotros vamos a hacerlo, por ejemplo, con respecto a la levadura. Voy a poner por acá, aquí yo soy derecha, con respecto a la levadura. Entonces, hacemos, por ejemplo, 20 gramos de levadura.
este es mi ingrediente específico. Yo tengo 20 gramos de levadura, no tengo más, no tengo menos. Mi receta original dice que, bueno, son 12 gramos de levadura, o sea, ya no puedo realizarla o no puedo utilizar esta receta original. Si, por ejemplo, ya yo tenía esta anotada, me dice de que levadura son 60 gramos, entonces es mucho. Entonces, ¿cómo yo puedo hacerlo? Ya habíamos dicho que el porcentaje de toda la fórmula, de toda la masa, significa un 661%, y que la levadura representa de ese 161 un 2%. Entonces se dice, si yo tengo 161 de toda la masa y tengo 2%, que significa 1020 gramos, ¿cuánto sería en total para yo realizar, cuánto yo necesitaría de la masa en general, toda completa, para yo poder realizar esa masa con 20 gramos de levadura? Entonces eso me da por acá 1610 gramos. 1610 gramos de toda la masa en general. Entonces, esta es la que es un poquito más así como, bueno, un poquito más complicada, es por eso. Porque luego de acá yo voy a sacar, ahí cuando yo voy a sacar o voy a obtener, exactamente voy a calcular cuánto es que yo tengo de harina. Entonces, si 1610 gramos representan toda mi masa, que son 161%, el 100% de harina, ¿cuánto sería? Sería 1000 gramos. ¿Ya? Sí, 1000 gramos. Ok. Entonces, para el agua, haría algo bastante similar, que es que ya yo sé que el 58%, aquí vuelvo a repetir prácticamente lo que expliqué anteriormente, ya yo sé que el 58%, entonces multiplico, aquí sí lo hago con respecto a la harina, ya no lo hago con respecto a la masa general. Lo que pasa es que esta parte de la harina, eso se realiza con respecto a la masa general, porque ya yo sé perfectamente que el 100% de mi masa, que la harina representa el 100% de mi masa, pues, eso. Entonces acá, con respecto al 58% del agua, lo hago con respecto a la harina y cumplo la misma fórmula o la misma forma que se realiza como lo expliqué en la forma anterior. Entonces acá significaría 580 gramos, que sería 58 por 1000 entre 100. Y con respecto a la sal, que significa 1%, también es lo mismo, 1% por 1000 entre 100, vienen dando 10 gramos. Entonces, esta es la forma de calcular cuando es con respecto a un ingrediente específico. Supongamos que nosotros tenemos muchos ingredientes y tienes, no sé, azúcar. Entonces tú dices, ya, bueno, tengo 300 gramos de azúcar. ¿Cuánto yo necesitaría para hacer toda la masa? Esta es la forma. ¿Cuánto necesitaría con otro ingrediente? Sal, esta es la forma. Entonces, cuando es con respecto a la harina, sí es un poco más sencilla porque nos vamos con la forma número 2, como dice. Porque ya nosotros sabemos que representa el 100% y de ahí vamos haciendo todo lo demás. Esta que es la forma número 1 es muy importante porque de aquí sacamos básicamente cuánto es el porcentaje general de toda la masa y de ahí es que va a como que dice, se puede dividir o se puede sacar todos los demás valores. Esta es la fórmula número 3, que es con respecto a la cantidad de un ingrediente en específico, que no es la harina, obviamente. Y la última forma es saber cuánto necesito o cómo calcular cuándo necesito saber la cantidad de la masa en total. O sea, en total yo necesito hacer 4 kilos de masa. ¿Cuánto es lo que yo
necesito para harina, para levadura, para agua y para sal. Entonces mi total, que es la forma número 4, dice que mi total de la masa quiero que sea, por ejemplo, 4.000 gramos o 4 kilos. Ese es el total de la masa. Y ya yo sé que esto me representa los 161%. Entonces, lo primero que voy a hacer, obviamente, es sacar el valor de la harina, que sé que es 100%. Entonces, el 100% por 4.000 entre 161, eso me da 2.484. 2.484 gramos. Y ya de aquí lo que es el agua, la sal y la levadura la vuelvo a realizar de la misma forma que lo hice en la anterior o en las anteriores, que es 58 gramos acá representa el 1% y acá representa el 2%. Entonces 58 por 2.800 por 2.484 entre 100 me da 1.441 gramos. El 1% aquí en realidad esto me da 24,84. Obviamente el 1% por 2.484 entre 100 me da 24,84, pero lo podemos tranquilamente redondear a 25. Y el 2% por 2.484 entre 100 me da 49,68, pero lo podemos redondear a 50 gramos. Ahí redondeamos eso. Ahora bien, si nosotros sumamos todos estos valores, me debe de dar 4.000, ¿ya? Porque quizás a lo mejor me da 3.999.98, pero es normal porque todas estas cosas traen, bueno, decimales, pero si incluimos todos los decimales y eso, va a dar exactamente los 4.000, ¿ya? Igualmente con estos valores, con los valores, si yo sumo, ya aquí sabemos que la levadura, bueno, eran 20 gramos. Si sumo todos los valores, me va a dar los 1.610. Igualmente en las otras, ¿ya? Siempre va a tener la suma total. La puedes realizar o la haces verificando siempre que, para que te dé, pues, o sea, lo verificas y tú dices, ok, sí, lo hice bien. Cuando uno hace este tipo de cálculo, supongamos en este caso que esta es la receta original, que tú estás sacando estos porcentajes, tú te das cuenta que cuando te dice, por ejemplo, que el 2% de la receta que estás haciendo lleva un 2%, por ejemplo, de levadura, tú dices, bueno, sí, no es tan descabellada la idea, o sea, no es nada descabellada, mejor dicho, porque esos son también los valores que uno más o menos espera de levadura, sobre todo, bueno, en este caso, esta receta es como para levadura seca. Entonces tú dices, ya, bueno, sí, sí, esos son los valores, de 1,5 a 2,5 es lo que se considera o se recomienda que se utilice para una masa. Con respecto a los 100%, bueno, ya se lo comenté, eso es una regla general. Con respecto a este que dice 58% de hidratación, también está bien, o te dice de que no estás tan, o sea, que tu cálculo te está diciendo que también está bien, porque esto es una masa que no es muy hidratada, o sea, no es una masa de alta hidratación, sino que es media hidratación. No es una masa dura, pero es una masa que es de media hidratación, que es una masa suave, pues. Entonces va a ser suave, pero no tan hidratada. Entonces te da como que estos valores y tú dices, bueno, si no, la receta no está tan mal. Esa receta posiblemente me salga o sea, obtenga un buen pan, un pan sabroso, o sea, 1% de levadura o de sal, mejor dicho. También te dice de que, bueno, no es un pan salado, es un pan que apenas, pero muy apenas se le va a sentir el gramo o la parte de lo salado. Es más bien un pan sencillo. Bueno, esto es como básicamente estos datos, de hecho yo
lo tomé de una receta que yo tenía, pero no es, obviamente tenía manteca, tenía otros tipos de cositas, entonces yo dije, bueno, lo voy a hacer porque no me va a entrar en toda la pizarra. Y bueno, también porque quería como que prácticamente eso, quería que viera cómo es la parte de la matemática del panadero que se puede sacar de diferentes formas. Hay personas que también lo hacen, de hecho hay muchas formas que quizás las personas lo pueden hacer, pero bueno, esta es la forma en que más simple yo puedo tratar de explicarle. Entonces, bueno, creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado este video de la matemática del panadero. Si tienen alguna duda, no duden en consultarme, que bueno, lo voy a estar respondiendo. Chao.